Un poco al hilo y también un poco dentro del ámbito de los dos capítulos anteriores en los que hemos hablado sobre los mitos del abdominal, aunque nos quedan algunos por revisar, pero creo que es el momento también, dado que hemos hablado de las altas repeticiones, de clases colectivas, de clases de 40, 50, 60 minutos, en las cuales solo se planifica trabajo abdominal a veces, con, ya te digo, repeticiones altísimas, e incluso de personas que individualmente pues, piensan que trabajar en casa media hora seguida de abdominal pues induce a mejorar su abdominal. Bueno, pues entramos en algo que además está íntimamente relacionado, porque muchísimas personas pues piensan que el hecho de activar con repeticiones altísimas y de forma, como siempre digo, compulsiva, es decir, muy repetitiva, y haciendo que las repeticiones se produzcan en un espacio de tiempo muy corto. Es decir, estamos hablando de que a lo mejor una repetición de un músculo cualquiera, deltoides, tríceps, bíceps, bueno, pues tardas entre 2, 3, 4, 5 segundos en hacer una repetición completa. En el caso del abdominal, pues se ejecutan repeticiones, pues a lo mejor 2 por segundo, ¿de acuerdo? Esas repeticiones que compulsivamente, como te digo, son inducidas no solo por la musculatura abdominal, sino por todos los flexores de la cadera, los demás flexores del tronco que no son el abdominal, todos los músculos del cuello e incluso músculos que están asociados a movimientos del tronco, de la cintura escapulohumeral, es decir, de todos los puntos del cuerpo, entra en una vorágine, por no decir una catarsis, de que, ya te digo, es un músculo que parece que es totalmente diferente y que, bueno, pues que hay que trabajarlo como si fuera, ¿verdad?, de otra galaxia, ¿no?, de otro planeta. Y que además, y aquí venimos al tema que nos preocupa, cuanto más sudes, cuanto más actividad, cuanto más sensación, ¿verdad?, de que algo está pasando y que estás induciendo ahí un efecto en el que notas que, bueno, pues que tu cuerpo empieza a intercambiar agua con el exterior porque necesita que la temperatura baje automáticamente, bueno, pues entramos en el terreno de la sudoración como efecto asociado al proceso que además en las personas, en la mente de las personas, induce a que se pierda grasa y por lo tanto conseguir otra vez el objetivo deseado de que se te vea el abdominal o el resto de los músculos del cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues hay que tener muy en cuenta, y yo creo que esto es un mito que debería estar desterrado hace mucho tiempo y que vamos a situar en el contexto otra vez del peligroso. Hay que tener muy en cuenta que el hecho de sudar, bueno, primero, no implica que adelgaces, o sea, hablando bioquímicamente, pues cuando tú sudas estás eliminando agua y electrolitos. La grasa no se suda. La eliminación de grasa es un proceso interno en el cual tu cuerpo decide utilizar la grasa, en el caso de una persona, un ser humano, 24 horas permanentemente utilizamos para todos los procesos vitales esenciales y los procesos llamados aeróbicos, utilizamos la grasa de forma sistemática. 24 horas al día estamos utilizando la grasa de forma sistemática para sobrevivir. Pero además la utilizamos también, bueno, pues cuando incrementamos un poquito la intensidad de los estímulos, ¿de acuerdo? Entonces, lógicamente, esa intensidad de los estímulos que estamos elevando, utilizando un poquito más de grasa, bueno, pues evidentemente, claro que a la larga puede inducir a que una persona se vea un poquito mejor, pero el hecho de que tú sudes no tiene nada que ver. Es decir, tú puedes haber inducido sudoración a través de un trabajo de alta intensidad perfectamente y no se quema ni un átomo de grasa, o de media alta intensidad y no se quema ni un átomo de grasa. Es decir, tú quemas grasa normalmente porque eres un ser humano y quemas un poquito más de grasa si incrementas un poquito el grado o la actividad en el sentido del rango aeróbico, es decir, incrementas las pulsaciones. Quemas un poco más de grasa y eso tiene sus efectos y sus repercusiones según seas capaz de utilizarlo, ¿de acuerdo? Es decir, hay muchas formas de quemar grasa, pero lo que tú no puedes hacer es quemar grasa por el hecho de sudar. Es decir, bastaría, ya sabes, el mito de las saunas o el mito de estar expuesto a temperaturas elevadas, que como es lógico, sabes que empiezas a sudar, porque lógicamente tu cuerpo tiene que refrigerarse, bastaría para quemar grasa. Y está absolutamente demostrado que eso no sucede, es decir, que hay personas que, bueno, pues mantienen sus niveles de grasa corporal permanentes y estables, expuestos a altas temperaturas durante 365 días al año porque viven en un clima tropical, y de hecho incluso está demostrado que las personas que viven en climas tropicales y que son personas, bueno, de alguna forma sedentarias, es decir, no hablo de deportistas, pues que tienden a almacenar grasa progresivamente, paulatinamente, más que en otros países y más que en otras zonas, porque de alguna manera, bueno, pues el efecto de la temperatura induce pues una bajada del metabolismo global, lo cual hace que al final quemas menos grasas porque tu metabolismo se adapta a situaciones en las cuales intentas no moverte. ¿Por qué? Precisamente porque no quieres deshidratarte. Esta es la clave del problema, ¿de acuerdo? La elevación de la temperatura va a inducir más sudoración y la sudoración
induce automáticamente una pérdida de líquidos. Y la pérdida de líquidos, si no está compensada, ¿de acuerdo? Pues lógicamente produce deshidratación. Sí, sabemos que esto más o menos está controlado. Bueno, que sí está controlado. La gente tiende a tomar más agua de la que pierde, lo cual vuelve a inducir un desequilibrio. Pero en general esto puede pasar y es peligroso, por eso tenemos que ponerlo en ese aspecto, ¿de acuerdo? Es decir, que la elevación de la temperatura es algo que controlamos en base a la sudoración, pero que es una regulación térmica, es decir, que no tiene absolutamente nada que ver con el proceso de adelgazar, ¿de acuerdo? Entonces, además, las personas que utilizan algún medio adicional, como forrarse con una faja o con plásticos o cosas de esas, además están induciendo un efecto tóxico, dado que en ese intercambio, lógicamente, hay un despliegue, un intercambio hacia el exterior de toxinas que tu cuerpo, bueno, pues tiende a eliminar y que de alguna manera, cuando no son eliminadas y son bloqueadas en el contexto de nuestro cuerpo, es decir, que no conseguimos eliminarlas hacia el exterior, pues lógicamente eso tiene un efecto, por así decirlo, retroactivo, retroacumulativo en nuestro organismo que, bueno, pues que no es permitido al que no se le deja que haga, bueno, esa interacción, que restaure ese equilibrio de la forma en la que él tiene diseñado biológicamente, que tú no la decides, es decir, tú no decides lo que intercambias con el exterior, ni la cantidad ni la calidad, sino que es tu cuerpo el que se adapta, como te digo, a esas circunstancias que lógicamente pues son, en muchos casos, bueno, pues son simplemente cotidianas, ¿no? El hecho de sudar un poquito, pues no parece que vaya a afectarnos demasiado, pero el hecho de inducir una sudoración extraordinaria, pues lógicamente es porque algo está pasando en nuestro interior o a nuestro alrededor, o porque, bueno, pues de alguna forma necesitamos refrigerar de forma inmediata nuestro organismo, por eso la sudoración es esencial y lógicamente pues lo que el cuerpo decida que tiene que eliminar es una decisión absolutamente biológicamente predeterminada, en la cual no deberíamos interferir. Por lo tanto, mucho cuidadito con pensar que sudando tenemos la panacea, tenemos la quimera del oro. Nos pueden llevar a situaciones que orgánicamente pues no son mucho menos deseables y que incluso, bueno, pues pueden producir efectos letales. O sea, no hablamos simplemente de una deshidratación, sino que hablamos de deshidrataciones por el hecho de que precisamente pues, muchas de ellas están catalogadas, están documentadas como letales para la vida del individuo.